Esta Semana Santa es la última semana de Jesús en la tierra. Lo que quiere decir, Dios le bendiga a esas jóvenes, pasen adelante, gloria al Señor. Fue la última semana de Jesús en la tierra. Amén. Quiere decir que una noche como hoy, nuestro Señor Jesucristo fue arrestado. Él fue preso, fue entregado, fue traicionado y fue llevado al sumo sacerdote y a las religiones de aquel momento. ¿Dónde vamos a leer esto? Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Dios bendiga a esas jóvenes que nos acompañen. Bienvenida a la casa del Señor. Aleluya. Nosotros creemos, hermano, en que hay esperanza. Qué bueno que esta jovencita está honrando al Señor por su vida. Un día como hoy, hermano, están honrando al Señor. Ciertamente Dios le va a hacer cosas maravillosas con ellas. Amén. Con ellas. Gloria al Señor. Vamos a Mateo capítulo 26, en su versículo 57. Mateo capítulo 26, en su versículo 57. En esta introducción vamos a introducir el contexto. El contexto es que Jesús fue entregado por Judas Iscariote. Y dice la Biblia que cuando Judas va donde Jesús, él va con un complot, con gente, con palo y con piedra. Y dice que cuando llegan donde está Jesús, Judas le dice: al que yo besare, ese es. Cuando le dan el beso a Jesús, Jesús le dice: con un beso entrega al Hijo del Hombre. Un beso simbolizaba amistad pura, simbolizaba confianza, simbolizaba, gloria al Señor, amor, simbolizaba un grupo de requisitos que a todo el mundo no se besaba, y al que se besaba era una gran amistad que había entre esas dos personas. Por eso cuando él besa a Jesús, Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús le dice: qué grado de hipocresía tan grande tienes tú, que con un beso me entrega. Podía decir al que yo abofeté, podía decir al que yo le hable duro, podía decir al que yo empuje, pero con un beso entregar al Hijo del Hombre era algo, hermano, de mucha ofensa para Jesús. Piense eso, que con un beso él entrega al Hijo de Dios. Y por eso Jesús le dice: con un beso me entrega. Sí, el grado de hipocresía tuya es tan fuerte que le muestra a él, incluso en el momento donde tú me estás entregando, que yo soy tu amigo cuando tú me estás vendiendo. Amén. Entonces, hoy vamos a leer un día como Jesús estaba delante del concilio de los líderes religiosos de aquellos tiempos. ¿Por qué el concilio quería destruir a Jesús? Quería matar a Jesús. Primero, ellos tenían envidia del ministerio de Jesús. Tenían envidia porque Jesús no venía de ninguna religión, no venía de ningún sistema religioso de aquel tiempo, sino que él fue llamado por Dios y fue levantado por Dios, y él no dependía de ninguno de aquellos grupos. Y su ministerio fue sumamente mayor que todos aquellos grupos que contaban con el apoyo del gobierno, que contaban con el apoyo del concilio. Y Jesús, sin tener ninguna relación con estas personas, sin tener ninguna relación con los concilios de aquellos tiempos, Jesús impactó el mundo antiguo. Y ellos estaban llenos de celo con Jesús, y por eso procuraban matarle, porque ellos no soportaban que él llamara la atención más que ellos. Ellos odiaban a Jesús. Por eso usted se va a encontrar con personas muchas veces que lo van a aborrecer, que van a sentir odio por usted sin usted hacerle nada, simplemente porque usted tiene una gracia especial, simplemente que cuando usted llega a un lugar la gente lo ama, la gente lo abraza, la gente quiere estar con usted. Y hay personas que se van a sentir mal por esa luz que usted tiene, por ese gozo, por esa alegría, por esa paz que usted transmite. Y por eso ellos odiaban a Jesús. Amén.
Lo primero que hacen es que lo llevan delante del concilio. Y vamos a leer en el verso 57. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Escuche bien, vamos a pararlo acá. Quiero explicarle algo acá. Cuando Jesús fue llevado delante del concilio, Jesús fue llevado delante de la autoridad religiosa de aquellos tiempos. Todo aquel que estaba en Israel, que no estaba ligado a ninguna de estas religiones, estaba ilegal. Va a llegar el tiempo que todas las religiones que no estén ligadas al gobierno, o que no estén ligadas al sistema, van a estar ilegal aquí. Van a estar ilegal, van a ser religiones que no van a ser aceptadas por los estados y van a ser perseguidas, ¿verdad? Entonces, ellos llevaron a Jesús delante del sumo sacerdote Caifás. Caifás era la máxima autoridad religiosa de Israel. Quiere decir, era como un papa, era como un líder grande, y lo llevaron delante de él. ¿Para qué? Para interrogarle. ¿Sabes cómo ellos iban a interrogar a Jesús? Ellos iban a interrogar a Jesús preguntándole cosas acerca de la ley. ¿Cómo qué? ¿Eres tu Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios verdaderamente? ¿Eres tú el Mesías? Porque ellos entendían que el Hijo de Dios tenía que venir conforme a como ellos entendían, no conforme a como Dios entendía. Por eso usted se va a encontrar con cristianos que no lo van a aceptar a usted como usted es. Ellos no van a reconocer su ministerio porque usted no anda como ellos entienden que usted tiene que andar. Porque usted no habla como ellos entienden que usted tiene que hablar. Porque usted no viste como ellos entienden que usted tiene que vestir. Y ellos van a rechazarlo y ellos van a menospreciarlo, que era lo que estaban haciendo con Jesús. Ellos estaban menospreciando a Jesús porque ellos entendían que el Mesías no podía entrar en un pollino a Jerusalén. Ellos entendían que el Mesías tenía que entrar en un caballo y con un ejército. Ellos entendían que el Mesías tenía que ser millonario, rico. Ellos entendían que el Mesías tenía que ser poderoso conforme a esta tierra. Por eso ellos trataban de matar a Jesús, porque ellos no creían en las cualidades que Cristo mostraba en que él era el Mesías. Y hay personas que van a rechazar, hay personas que te van a menospreciar, hay personas que no te van a aceptar como tú eres. Pero tú tienes que tener el valor y tienes que tener la autoestima suficiente para entender que Dios te hizo de esa forma y que Dios te ama de la forma que tú eres. Y que Dios quiere hacer algo contigo y que Dios es quien va a cumplir en ti su propósito. Que lo que tú eres no depende de lo que diga el otro, que no depende de lo que el otro opine de ti, sino de lo que Dios dice y de como Dios te diseñó. Amén. Entonces ellos procuraban levantar falso testimonio y por eso estaban reunidos allí todos los escribas, todos los fariseos y estaban todos los ancianos de la ley. Porque querían escuchar a ver cómo Jesús se iba a defender. Ya que usted lo sabe, Jesús nunca se defendió. Dice la Biblia que él nunca abrió su boca. Jesús cayó. Y usted y yo también, cuando la gente nos esté acusando de diferentes cosas, cuando la gente nos esté levantando falso testimonio, nosotros no defendamos, callemos. Porque cuando nosotros callamos, entonces Dios es quien habla por nosotros. Amén. Dios es quien va a dar testimonio acerca de nosotros. Tengo una pregunta para usted que estamos acá en esta enseñanza. Y la pregunta es: Caifás era el sumo sacerdote. Pero le voy a hacer esta pregunta. ¿De quién era descendiente Caifás? Es una pregunta para que usted sepa de a dónde vienen los sumos sacerdotes. ¿De a dónde viene Caifás? ¿De qué descendencia? Judía. Judía, bien.
Pero Caifás viene de una tribu y también viene de un padre. Amén. ¿Qué me puede decir? No. Caifás, recuerde, viene de un linaje sacerdotal. Y ese linaje sacerdotal viene del primer sumo sacerdote que fue. ¿Quién fue su primer sumo sacerdote? No. El primer sumo sacerdote, ¿quién fue? Constituido por Dios. No. No era sumo sacerdote, pero el primer sacerdote constituido por Dios fue el hermano de Moisés, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hermano de Moisés? Aarón. Es decir, Caifás y todos los sacerdotes que fueron de antes de Caifás venían del sacerdote de Aarón. Nadie podía ser sacerdote si no tenía el linaje de Aarón. Por eso Cristo dice que viene según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el orden de Melquisedec? Porque el sacerdocio de Aarón llegó hasta Caifás. Cuando Cristo llegó, entonces Dios cambió el sumo sacerdocio, se lo entregó a Cristo, que venía según el orden de Melquisedec. Melquisedec no tenía principio ni fin. Entonces Jesús viene a tomar la posición de Aarón como sumo sacerdote, como intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, Caifás venía del linaje de Aarón, y el linaje de Aarón llegó hasta Caifás. Ya de ahí hasta Caifás, el sacerdote de Aarón quedó hasta ahí. Ya después de 2000 años de antigüedad, hasta ahí llegó el sacerdocio de Aarón. Hay algo que Jesús experimentó, y fue que Jesús no solamente experimentó la traición, sino que también experimentó el abandono. Usted se va a sentir traicionado muchas veces con personas que usted le puso en ellos su confianza, que usted confió en ellos, que usted le contó cosas personales suyas, y esas personas tal vez lo divulgaron, tal vez dijeron cosas incorrectas de usted, tal vez lo guardaron en secreto, y tal vez le hicieron daño a su persona. Pero hay algo: Jesús pudo soportar todo esto, y usted y yo también lo podemos soportar. Jesús nunca dejó de amar a Judas con todo y que él lo traicionó, siempre lo amó. Pero hay algo más que Jesús sintió, y fue el abandono. Muchos de nosotros nos abandonan muchas veces nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, incluso en la misma iglesia. Muchas veces sentimos nosotros el abandono. Pero nosotros tenemos que saber que hay alguien que nunca nos va a abandonar, y es Dios. Dios nunca nos va a abandonar. E incluso Cristo, cuando estaba en la cruz, sintió el abandono y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Porque él también sintió eso que nosotros sentimos a veces, que nos trae ansiedad, que nos trae depresión, que nos trae tristeza, que nos trae como que nadie nos quiere, como nos trae como que nadie nos llama. Eso Jesús también lo sintió. Por eso él dijo: Elí, Elí, Satay Ramazani, que traducido es: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. ¿Alguien tiene algo que decir? Puede opinar. Llevado a 3 lugares. Primero, se han llevado al poder religioso de Israel. El poder religioso, que lo ponían por el sumo sacerdocio, que lo ponían por los escribas, los fariseos, los jebuseos. Le voy a decir algo. ¿Qué hacían los escribas? ¿Quién eran los escribas? ¿Quién me puede decir cuál era la función de los escribas? Los escribas. Ajá. ¿Qué era la función de los escribas? Los escribas eran aquellos que traducían la ley. Los escribas eran aquellos que traducían la ley. Quiere decir, ellos eran los que le daban la interpretación a la ley. Ellos leían la ley y ellos entonces escribían sobre lo que se escribió Moisés. Por eso se llamaban escribas, porque escribían la ley. Ellos escribían la ley y la traducían. Decían: la ley quiere decir esto, 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 esto. ¿Ven? Eran escribas de la ley. Los jebuseos. ¿Quién me puede decir qué era lo que hacían los jebuseos? La traducción de la ley anciana.
Sí, eran parte de los ancianos. Sí. Parte de los ancianos, los líderes del pueblo. O sea, los ancianos esos eran como los líderes del pueblo, parte del consejo. Ajá. Eso era lo que tomaban, después de los escribas, eso es lo que daban como el último veredicto. Exacto. Los jebuseos eran aquellos que debatían, es decir, era un grupo que cuando los escribas decían algo y ellos no estaban de acuerdo, ellos debatían con los escribas acerca de eso, pero no tenían que ponerse todos de acuerdo para aprobar la ley. Si no se ponían todos de acuerdo y había algún tipo de rechazo en lo que escribían los escribas, los jebuseos y los saduceos eran diferentes tipos que pertenecían al mismo Sanedrín, los ancianos, como decía mi hermano Luis, eran los que interpretaban la ley y los que la aprobaban. Amén. Era como el consejo. Ahora, Jesús fue llevado primeramente a aquellos que juzgaban la ley, aquellos que estaban en el sistema religioso. Amén. Y había algo más. Jesús después fue llevado delante de Pilato. ¿Por qué delante de Pilato? ¿Qué me puede decir? Vamos a ver. ¿Por qué Jesús fue llevado delante de Pilato? Para juzgarlo. Para juzgarlo, muy bien. Para juzgarlo, porque para poder matar a Jesús, como lo mataron, tenían que haber la aprobación de los tres poderes. El poder religioso, el poder judicial, que era el poder que aprobaba Pilato, y el poder del Estado, que era el que aprobaba Herodes. Herodes era el rey de Israel y él era quien aprobaba cualquier muerte. Pero tenía que ser aprobado por los tres poderes del Estado, que era el poder religioso, era el poder del Estado y era el poder del gobernador, es decir, de aquel gobierno que era quien supervisaba la justicia. Por eso Pilato lo interrogó porque él era quien aplicaba la justicia en aquella nación. Él tenía que saber si el juicio que estaban haciéndole los sacerdotes merecía la muerte. Le voy a decir por qué. Mire, ellos podían decir que Jesús maldijo a Dios, que Jesús blasfemó contra Dios, que Jesús ofendió el templo, y ellos no podían matarlo. Le voy a decir por qué ellos no podían matarlo. Ellos no podían matarlo porque la ley de Roma autorizaba nada más que se matara a todo aquel que se levante en contra del César. Era la única forma que ellos podían autorizar su muerte, era si Pilato la autorizaba. Si Pilato no la autorizaba, ellos podían azotarle, podían encarcelarle, pero no podían matarle. Le voy a decir lo que ellos hicieron. Ellos buscaron un falso testigo que dijeran que él decía que él era Dios y se levantaran contra él, y fueron pagados para que se levantaran contra él. Ellos ya tenían el poder de azotarle. Cuando lo llevan donde Pilato, entonces ellos están diciendo, él dice, y buscaron falso testigo también, que el César no es su rey y que él está procurando levantarse contra el César. ¿Para qué? Para que Pilato entonces aprobara su muerte. ¿Qué hace Pilato? Pilato entonces lo que hace es que se lava la mano o le dice, quiero a los de Herodes porque yo no he encontrado ningún mal en él. Cuando lo mandan pan de Herodes, Herodes quiere conocer a Jesús. Y Jesús no quiere hablar con Herodes. Jesús no quiere ver a Herodes, porque Herodes es un perverso. Herodes es una persona horriblemente pecaminosa. Herodes, él y su descendiente, él fue que mandó a matar a los niños en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús nació, él fue que mandó a matar a todos los niños. Y por eso le dieron esa zorra que yo nada tengo que ver con él. Escuche bien. Pero cuando Jesús es llevado donde Herodes, entonces Herodes lo devuelve para de Pilato, porque Pilato es quien aprueba la muerte de él. La mujer le dice, no tenga tú nada que ver con este justo, porque esta mujer estaba teniendo revelaciones, estaba teniendo visiones. Dios le estaba diciendo, él es santo, él es justo. Dile a tu esposo que no tenga que ver nada con él.
que no tenga que ver nada ni siquiera con una tilde de su cabello. Pilato por eso se lava la mano y Pilato trata de hacer todo lo posible por soltar a Jesús. Y busca al hombre más temible de aquel tiempo, al hombre más aborrecible de aquel tiempo. ¿A quién buscó? A Barrabás. Barrabás no era cualquier hombre, Barrabás era un extorsionador, era un agitador, era una persona que provocaba muerte, una gente que el imperio tenía ahí para muerte, para eso mismo. Pero cuando él va, Pilato le dice, bueno, pero como cada sábado nosotros entregamos a un hombre para que sea libre, aquí está Jesús, su Dios, su profeta, su rey, y aquí está Barrabás, un agitador, un delincuente, un asesino. Y Pilato le dice, ¿a quién quiere que suelte? Y ellos todos a una comenzaron a gritar, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pero Pilato vuelve y le dice, pero es que yo no he hallado ningún mal en este hombre. Este hombre yo no le he hallado nada malo. ¿Por qué ustedes quieren que crucifiquen a este hombre? Y ellos dijeron una palabra y dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. Lo que quiere decir que ellos estaban dispuestos, hermano, a sufrir el castigo solamente por su orgullo y su ego. El Señor Jesús nunca abrió su boca, nunca, para defenderse. Él cayó, guardó silencio y dejó que todos los escupieran, los humillaran, le decían, adivina, dinos quién te golpeó, y lo bofeteaban, lo escupían y se burlaban de él. Mis amados, esta semana donde la gente disfruta, baila, goza, donde la gente se va a la playa, se va a los ríos, es una semana que Dios ha permitido para que la gente se concientice, para que la gente piense y analice en el sacrificio tan grande, en lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por todos nuestros pecados. Jesús, usted ve esa imagen que está acá, porque Él es Señor de señores. Pero cuando Él se siente a reinar, Él viene como Rey de los Reyes. Todo es una etapa que Jesús ha venido. Vino como cordero y fue crucificado. Resucitó y se volvió el león de la tribu de Judá, el que guarda la iglesia. Cuando venga en su venida, se volverá Señor de los señores. Y cuando implante su reino milenial, se volverá Rey de Reyes. Amén. Entonces, usted ve lo que nosotros estamos padeciendo como cristianos, como iglesia, y todo lo que nosotros estamos dejando de disfrutar, de gozar. Todo esto lo estamos haciendo porque nosotros creemos en el sacrificio. Creemos en que Él vive y está en medio de nosotros. Creemos en que Él volverá. Y creemos que vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza de la iglesia. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso nosotros estamos sirviendo a Dios. Por eso nosotros hemos dejado el mundo y sus placeres. Por eso nosotros hemos rechazado el pecado. Porque nosotros creemos que cuando nosotros moramos, faltamos de esta tierra, que cuando llegue el fin de nuestros días aquí en la tierra, nosotros vamos a volver a ver al Señor tal y como Él es. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén.